Hola, buenas tardes. A mí me tocó exponer el tema de proyectos de un periódico semanal destinado particularmente a los obreros. Ya como mis compañeras mencionaron la vida de Flora Tristán, pues sabemos que fue una mujer con mucho corazón y con mucha fortaleza para poder defender los derechos de los obreros. Ella menciona aquí en este documento que cuando más estudia la clase obrera se da cuenta del enemigo tan arraigado que tiene y se da cuenta que ese enemigo es la ignorancia, el no saber. Entonces, por tal motivo, ella propone y exhorta a gente que dice, obviamente que voy a encontrar personas con un buen corazón, con las ganas de ayudar a los demás y que les guste la justicia. Entonces dice, los exhorto para reunir un proyecto que es realizar un periódico con tres finalidades, con el objetivo de tres finalidades. Uno, representar e instruir en sus derechos y sus deberes y sus intereses a la clase trabajadora. Dos, conocer los sufrimientos, las necesidades con el único objeto de mejoramiento. O sea, ella quería también una superación, no nada más por todo lo que han pasado, ya quedarse ahí, sino mejorar. Y reclamar, el número 3 sería reclamar a los 30 millones de proletarios sus derechos sociales y políticos, ya que ellos no conocían nada de eso. Es por eso la finalidad del periódico. Ella propone el título del periódico dándole un pequeño aviso a toda la gente. Dice, o sea, obviamente que con este tema, con este título, la gente va a saber a qué es a lo que me refiero y a qué se refiere el proyecto del periódico. Se llamaría La Unión Obrera, periódico de los derechos, de los deberes y de los intereses de todos y todas. Y su contenido tendría de los intereses generales, que es que todos estén enterados prácticamente de todo lo relativo a la política, al trabajo y sociedad. Dice derechos y deberes de los gobiernos y pueblos ricos y pobres. No nada más que se enteren de lo bueno de los ricos y lo malo, sino también de lo bueno y malo de los obreros, de que estén enterados de todo, de los gobiernos y de los pueblos. Doctrinas religiosas, morales y filosóficas. Igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres, educación, revisión de los periódicos, novedades diversas y tribunales, indicaciones acerca de los trabajadores, emigraciones de los empleos demandados de obras y demandas obreras. Y en un último apartado pone también diversión, donde dice que por medio de juegos, de una canción, de algo, deje reflejado como una moraleja de lo positivo que es estar enterado de todas estas situaciones, ¿verdad? Ya después de que mis compañeras hablan de la vida de Flora, de las personas que la rodean, de cómo fue su proceso, de cómo ayudó a los trabajadores. Hola, bueno, pues a mí me tocó el tema de notas, donde se trata más que nada de una carta que Flora Tristán les hace a sus compañeros obreros, donde les pide por favor que le ayuden a distribuir un libro que ella escribió, que se llama Unión Obrera. Este libro tiene un costo, pero ella hace mucho hincapié en que no lo hace el hecho de que le ayuden a distribuir por el dinero. Al final de cuentas, el dinero va a ser para la causa de la lucha obrera. Ahí en el libro ella les pide que por favor lo lean, que no por ser mujer la hagan a un lado, no lo lean, que se informen. Habla más que nada de los derechos, de los intereses que hay que defender como clase trabajadora. Dice ella que no es de ningún gremio, sino ella también es de la clase. Ella lo que quiere es ayudar. También dice que que las mujeres no tienen mucha participación en esta lucha.
muy pocas mujeres fueron las que la buscaron para unirse a su causa, porque incluso ella en esta carta les deja la dirección para que vayan a su casa, para que se acerquen. Fueron muy pocas las mujeres que lo hicieron. Ella dice que la clase trabajadora, los obreros es la más numerosa y la más útil. El gobierno belga destaca mucho que hay que hacer talleres de enseñanza donde enseñen a las personas a trabajar para que puedan tener un ingreso. El cardenal Engelbert también decía que la religión, más allá de dedicarse a salvar almas, debería de dedicarse, o más bien preocuparse por el bienestar material más que por salvar almas. Había caridad cristiana, donde les ayudaban, les daban pues caridad, pero dice que de todos modos eso no ayuda a que la pobreza termine. Por los siglos de los siglos, o sea, han existido las caridades, pero pues esto no ayuda a que la pobreza termine. De hecho, en Irlanda había pobreza extrema, tan extrema que había personas que solamente comían carne una vez al año, y era en Navidad, y eso nada más por la fecha. Pero también había mucha desigualdad en cuestión alimenticia, ya que pues obviamente había personas que tenían con qué y comían 3 veces al día. Así de igual manera había personas que no comían en días, o sea que había personas que ni siquiera para comer una vez al día, o sea, había mucha pobreza extrema. También se decía que la burguesía era la cabeza de la sociedad y los obreros los brazos. Así es. ¿Por qué? Porque la clase burguesa tenía el dinero para poner los proyectos, las empresas, pero al final de cuentas quien los trabajaba eran los obreros. Ellos eran quien hasta la fecha pues trabajan y son los que sacan adelante. Flora Tristán también decía que había mucha desigualdad intelectual entre hombres y mujeres por falta de educación, ya que los hombres tenían más oportunidades que las mujeres. Pero ella también decía que esto iba a cambiar, que esto no iba a durar siempre. En algún momento iban a estar en igualdad de condiciones. También hablaba de la revista Independiente, que decía ella que de Independiente no tenía nada, ya que no quisieron publicar un capítulo de ella, de su libro. Al contrario, la tacharon de revolucionaria. Ella se indignó demasiado porque pues esto no era como tal, y lo que hizo fue que se indignó, pero también tenía miedo de la reacción de los conservadores. Entonces lo que hizo ella fue dar un discurso a la burguesía para aclarar el malentendido y que supieran que no andaba de revoltosa. Por último, ella propone que haya un periódico donde se puedan informar la clase obrera, pero que salga los sábados por la tarde para que puedan leer ese periódico el sábado en la tarde, el domingo y entre semana cuando llegaran a sus casas a cenar y pudieran estar informados. Eso fue como lo más destacado que me tocó a mí. Gracias. La biografía de Flora Tristán y la carta a Eleanor Black. Biografía de Eleanor Black. Eleanor Guyot, nacida en Lyon el 19 de octubre de 1819, se hizo cargo de la mercería de su padre y estaba casada con el tipógrafo Edith Black. Conoció a Flora en mayo de 1844 y se convirtió en una de sus confidentes más cercanas. Flora la consideró su San Juan y su hija espiritual. Contribuciones de Eleanor. Eleanor conservó el manuscrito Diario de viaje de Flora, Tour de Francia, así como otros escritos y un retrato original. Estuvo al lado de Flora en su lecho de muerte y recibió sus mechones de cabello tras su fallecimiento el 14 de noviembre de 1844. La carta de Flora Tristán. Flora envió una carta a Eleanor durante su segunda estancia en Leonor, que fue del 28 de julio al 7 de julio de
de 1844. La carta tenía un propósito instructivo: recomendar lecturas y consejos sobre el estudio y escritura. Flora enfatizaba la importancia de cuestionar y buscar respuestas con perseverancia. Ideología de Flora Tristán. Flora creía que la educación era crucial para la emancipación femenina y celebra el deseo de Eleanor de aprender. Eleanor se esforzaba por escuchar y dar voz a las mujeres, participando en reuniones y suscripciones para la Unión Obrera. Publicaciones y legado. Biografía en 1845. Eleanor no solo presentó una reseña biográfica de Flora, sino que también rescató documentos importantes relacionados con su vida y su ideología socialista, en un contexto de opresión hacia las mujeres. El indicador reconoció a Flora como la primera mujer que emprendió una obra pública social sin ayuda de un hombre. Destaca la relación entre Flora Tristán y Eleanor Black, así como la importancia de la educación y activismo de la vida de ambas mujeres. La carta a Eleanor Black de Flora Tristán. Flora Tristán escribe a Eleanor Black el 6 de julio de 1844 con el objeto de instruirle en temas políticos y sociales. La carta refleja su deseo de empoderar a Eleanor a través del conocimiento y la educación. Recomendación de lectura. Flora sugirió una lista de lecturas esenciales para Eleanor para comprender la importancia de la historia política, comenzando por el número 1, Historia de la Revolución de 1789. Aquí le pidió que leyera periódicos y escritos de la época como El Monitor, El Padre Duchel y obras de figuras como Marat, Robespierre y Saint-Just. También le dijo que leyera Memorias políticas de las reseñas de la señora Roland, importante para entender el contexto político. Periódicos de 1817 y 1818. Continúa con el Constitucional y escritos de B. Constant, Manuel Freud, etc. Estudio del socialismo. Leer el periódico El Reparador y libros de Saint-Simon. Métodos de estudio. Flora aconseja a Eleanor que tome notas, resúmenes de cada lectura para consolidar su aprendizaje. Los resúmenes, después de cada lectura, se los debía enviar a Flora para recibir retroalimentación. Reflexión y escritura. Flora enfatizó la importancia de cuestionar y reflexionar sobre conceptos como bondad, maldad, fuerza, debilidad, dicha y desgracia. Propone que Eleanor se salga de la rutina y se ejercite en la escritura, planteando preguntas profundas. Compromiso y apoyo. Flora se ofreció como una maestra didáctica, dispuesta a responder todas las preguntas de Eleanor, enfatizando la importancia de la educación y el aprendizaje continuo. La carta es un estímulo del compromiso de Flora Tristán con la educación de las mujeres y su deseo de fomentar el pensamiento crítico y la emancipación a través del conocimiento. Buen día, mi nombre es Ana María del Rosario Olvera Gallegos. El día de hoy les vengo a hablar sobre la biografía de Flora Tristán. Ella nació el 7 de abril de 1803. Ella fue una gran escritora, feminista y socialista. Ella siempre comprometida con el tema de los trabajadores y de la mujer.
Flora mencionaba que la coerción, la violencia y la opresión eran la justicia, pues decía que la ley y la justicia no eran neutrales ni imparciales, sino solo reflejaban el interés de la clase dominante. Asimismo, ella mencionaba que en su época la mujer era educada para ser obediente y sumisa, sin responder ni cuestionar a la autoridad. Flora también creía en la importancia del trabajo como base de la sociedad. Ella decía que tendría que ser una actividad liberadora y enriquecedora, mas no una explotación. Flora también mencionaba que las mujeres formaban una parte muy fundamental dentro de la base de la sociedad, pues decía que aparte de ser esposas, madres y cuidadoras, también ellas tenían una vida llena de derechos. En 1835, Flora publicó su primera obra, donde centralizó la explotación de la mujer en Francia, pero aún más en las mujeres pobres y trabajadoras, que día con día eran maltratadas aún más. En 1838, Flora publicó una obra aún más famosa, llamada El peregrinaje de una patria, en donde su propósito era reclamar su herencia familiar. También se centralizó en hablar sobre cosas de políticas, sociales, bibliográficos, al igual que habló de la igualdad de género. En 1840, Flora publicó una vez más una nueva obra titulada Paseo en Londres, en donde en ella plasmó su experiencia, pero siempre resaltando la pobreza y la desigualdad social. Este viaje ella lo hizo en 1839. En 1843, Flora nuevamente publicó una nueva obra, en donde se llamaba La Unión Obrera, donde Flora siempre analizó la situación de los trabajadores, en cómo iban siendo explotados cada vez más, la opresión que les causaban, pues criticaba el sistema capitalista y la explotación de los trabajadores. Finalmente, el 14 de noviembre de 1844, Flora murió a las 10 de la noche de 40 años de edad en Burdeos, Francia. Su legado como feminista y socialista había sido reconocido por todo el mundo, pues ella, siendo una mujer visionaria, pues era capaz de siempre buscar la solución innovadoras a todo problema que se presentara. Su legado continúa y sigue siendo la inspiración de los feministas y esclavistas de todo el mundo actualmente. Gracias. Hola, hoy les voy a hablar acerca del discurso del señor Lacime. Él en este discurso habla acerca de Flora Tristan. Ella fue una gran mujer que luchó por el bien social de los obreros. Ella es una mujer que vio el sufrimiento y la miseria en la que los obreros se encontraban. Y ella los apoyó con mucha valentía, con mucha fe, con mucho compromiso, que a pesar de sus enfermedades, de las controversias que se encontró en el camino, ella impulsó a los obreros a que sin pelear, sin envidias, sin nada que los conllevara a fracasar, sino a triunfar, para hacer un centro comunitario en el cual ellos lucharan para que se les respetara, para que se les brindara apoyo a los obreros discapacitados y a sus hijos. En esta lectura descubrimos la lucha que ella tuvo hacia los trabajadores para tener la mejoría del bien común social entre ellos. Su lucha, que tuvo muchísima fe, que ella estuvo al pie del cañón, donde ella no se rindió. Día con día se siguió homenajeando, se homenajeó muchísimo tiempo y con ella se consagró y tuvieron la victoria los obreros para así poder tener un centro comunitario donde ellos fueran escuchados. Y todo eso fue gracias a la lucha, a la insistencia, a la fe y al compromiso que tuvo la gran mujer Flora Tristan. Discurso del señor Margot. Discurso del señor Margot se pronuncia en homenaje a Flora Tristán, destacando su importancia
en el movimiento obrero y su legado, agradecimiento y reconocimiento. Margot expresa el dolor de los trabajadores por la muerte de Flora Tristán, a quien consideran un apóstol de la clase trabajadora. Reconoce que Flora enfrenta el sarcasmo y la indiferencia de aquellos que no comprenden su mensaje. Legado de Flora Tristán. Amor por la humanidad. Destaca la profunda pasión de Flora por la humanidad y su fe en el futuro. Obra perdurable. Aunque Flora ha fallecido, su obra y sus semillas que sembró entre el pueblo continuará dando frutos. Llamado a la acción, unión y hermandad. Margot exhorta a las personas a seguir el ejemplo de Flora, siendo fuertes, pacientes y valientes. Poder de la asociación pacífica. Enfatiza la importancia de la unión entre los trabajadores, tal como Flora lo predicó. Con la esperanza de un futuro mejor, Margot incluye el nombre de Flora Tristán y este será recordado entre los benefactores de la humanidad, simbolizando su legado en la lucha por la justicia social y la unión de los trabajadores. Una tumba para la amiga del pobre. En esta lectura hablamos de que los burdeos hacen un homenaje a Flora Tristán, en el cual consagran una tumba en su memoria, donde resaltan una misión religiosa y humanitaria. También ellos, los burdeos, organizan una suscripción para recaudar fondos destinados para honrar a quienes trabajan y ayudan a la gente pobre, a los obreros pobres. Y así fraternizar la unión entre las clases sociales. Esto con la intención de que pues la gente siga apoyando como lo hizo Flora Tristán. Ella fue una mujer que supo defender los derechos de los obreros y de las clases sociales sin recibir y esperar nada a cambio.